Quítate esa cara enferma. Él la despreció, pero su taquilla ocultaba el examen que curaría a su niño. Cuando el millonario Arturo humilló a su empleada por lucir enferma, jamás imaginó que su destino cambiaría horas después. Al vaciar su taquilla, un documento cayó al suelo y reveló un secreto devastador. Ella era la única compatible para salvar a su hijo, pero había un precio oculto. Ya había dado demasiado, y ahora, con la vida agotándose, solo pidió una última cosa. Arturo observó la figura encorvada junto a la mesa como si mirara un defecto en su propia casa. Camila avanzaba con pasos medidos, la blusa manchada de un tono que ella fingía ocultar con una sonrisa débil. El gerente había mencionado algo sobre su rendimiento. Ella había pedido permiso para ausentarse por motivos de salud, pero la puntualidad de la mansión no admitía explicaciones. Arturo, dueño del tiempo y las miradas, dejó que la ironía le resbalase por los labios. «¡Quítate esa cara enferma!», exclamó, y su voz, más fría que la mañana, llenó la cocina. Algunos trabajadores contuvieron la respiración. La humillación no necesitó de palabras largas. Camila bajó la mirada. Un hilo de vergüenza le marcó la mejilla, pero su silencio fue más firme que cualquier defensa. Sabía que protestar sería inútil. La disputa se desbordó en minutos. Arturo, convencido de su superioridad, calificó la falta como negligencia. La idea de que alguien de menor estatus pudiera arrastrar problemas al orden de su hogar le resultaba intolerable. Ordenó que la despidieran al instante. Los ojos de Camila buscaron una disculpa en sus manos temblorosas, pero solo hallaron silencio. Mientras la despedida se consumaba, la mansión siguió su ritmo ritual. Se cerraron puertas, se cambiaron tareas, se intentó borrar la sombra del evento con el zumbido controlado de los sirvientes. Camila recogió sus pocas pertenencias con movimientos que intentaban contener el dolor. Al bajar la escalera, sintió que cada peldaño reafirmaba su condición de expulsada. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Adentro, la humillación dejaba una marca que no se borraría con limpieza ni con disculpas tardías. Camila se detuvo un instante frente a la puerta principal, y el narrador pudo notar cómo sus manos buscaban un gesto de consuelo que no existía. Un pañuelo, una mirada compasiva, una voz que la llamara por su nombre sin reproche. Nada llegó, solo el soplo seco de la calefacción y el eco de los pasos que se alejaban. En su bolso, entre la ropa sencilla y las fotos arrugadas de su hijo, había una carpeta con papeles médicos. Nadie en la mansión sabía que aquellos documentos eran la razón de su palidez, ni siquiera los que la despidieron por una tarde sin pretexto. Arturo, de pie junto a la ventana, fingió regresar a sus asuntos, pero la rabia lucía cansada. No era la primera vez que el mundo le obligaba a recordar que la compasión era un lujo ajeno. Su reflejo en el cristal devolvía la imagen de un hombre que rara vez dudaba. Traje impecable, reloj que marcaba más que la hora, una agenda que decidía destinos. Aquella mirada, sin embargo, escondía algo más profundo que el orgullo. En el silencio que siguió, se impuso un pensamiento frío. Nadie debería poner en riesgo la armonía de su hogar por la excusa de una enfermedad. La escena terminó sin héroes. Camila caminó hacia la boca de la calle con la respiración contenida, y la mansión retomó su rutina como si la vida entera fuera un escenario donde las personas entraban y salían según conveniencias. Un sirviente apartó una taza de té que aún conservaba la marca del abandono, y un portazo remoto cerró una historia que, en la mirada de algunos, apenas empezaba a insinuarse. La llamada llegó mientras la mansión intentaba cubrir su pulso cotidiano, un timbrerazo seco, una voz en la línea que no admitía dilaciones. Arturo tomó el teléfono con la precisión de quien negocia un trato. Al oír la palabra urgencia, su frente se tensó como si una mano invisible apretara sus sienes. Nicolás, su hijo de 7 años, había empeorado de manera repentina. La frase cayó en la habitación y transformó el aire en algo más denso. Su exesposa encontró a Arturo en silencio. La conversación con el médico explicó el panorama con términos clínicos que para Arturo sonaron a juicio. Falla orgánica progresiva, necesidad de trasplante urgente,
falta de donantes compatibles en la lista local. En el rostro del hombre que siempre creyó controlar las situaciones, apareció por primera vez un destello de vulnerabilidad real. Su mundo, construido con contratos y obediencias, se volvió de pronto insuficiente. En el hospital, las luces fluorescentes parecían crueles. La sala de espera era un laberinto de asientos ocupados por miradas que intentaban sostener lo que el cuerpo no permitía. Arturo observó la fragilidad de su familia como si fueran objetos que se le escapaban entre los dedos. Nicolás estaba en una cuna infantil, diminuto frente a los monitores, su respiración una imagen intermitente que Arturo no aprendía a leer. La médica explicó que sin un trasplante compatible, el pronóstico era sombrío. El orgullo y la desesperación compitieron. Arturo pensó en su agenda, en sus conocidos, en la posibilidad de mover recursos hasta donde hiciera falta. Llamó a laboratorios, buscó en registros, ofreció recompensas que podían comprar lealtades y resultados. Nada, por ahora, resultó suficiente. La lista de espera no daba alternativas inmediatas. La simple noción de que la vida de su hijo dependiera de una coincidencia genética le resultó intolerable. Mientras la noche se prolongaba, Arturo recibió la sensación de estar desprovisto de su armadura. Los empleados del hospital murmuraban nombres, números de historias, probabilidades. La fortuna que tantas veces le había servido parecía encontrar límites en la biología humana. Las manos de Arturo apretaron el respaldo de una silla hasta que sus nudillos se blanquearon. En algún lugar, la vida y la muerte jugaban una partida que él no podía sobornar. Recordó la risa de Nicolás cuando corría por los jardines, la voz infantil que nombraba sus conquistas como si fueran sueños ya ganados. Esos recuerdos, tan nítidos, se convirtieron en estacas que impedían a Arturo ceder al desaliento. Cada imagen era un contrato moral que no sabía cómo honrar. Arturo juró hacerlo, sin medir recursos, si así podía salvar a su hijo. Arturo volvió a la mansión con el paso acelerado de quien busca cerrar una herida antes de que sangre más. Había llamado a la secretaria y había pedido permiso para entrar a las habitaciones. Necesitaba algo que fuera suyo, aunque no supiera qué. La casa lo recibió con el silencio mecánico de siempre. Cuadros alineados, muebles que respiraban lujo, un reloj que marcaba una puntualidad inmisericorde. Subió las escaleras, evitando las preguntas de los criados. Su mente estaba ocupada en un único pensamiento que no dejaba lugar a tonterías. Entró al cuarto donde Camila había guardado sus cosas. La puerta cedió y dejó escapar un olor a jabón y a telas usadas, pequeños restos de una vida humilde que nunca combinó con el entorno. Arturo abrió el armario con la torpeza de quien no sabe qué busca. Perchas, gabardinas, una caja con zapatos modestos. Al apartar un abrigo sintió un golpe seco. Una carpeta cayó al suelo desparramando papeles. Por un instante el mundo pareció detenerse en la caída de esas hojas. Arturo recogió los documentos sin entender, notas, recetas, una hoja con resultados médicos. Cuando vio la palabra compatibilidad, su pulso cambió de ritmo. Ahí, con letras que no admitían dudas, estaba escrito que la compatibilidad entre Camila y Nicolás era positiva. La precisión del dato le llegó como una bofetada. No era una conjetura, era una posibilidad concreta y casi irrefutable. Sintió que la habitación se inclinaba. ¿Cómo no había sido informado antes? ¿Quién había hecho ese análisis sin avisar? La confusión abrió paso a la culpa en un movimiento rápido y helado. Recordó la brusquedad de unos minutos atrás, la orden de despedirla sin escuchar explicaciones. Si aquellos papeles eran verídicos, la mujer que acababa de humillar podría ser la única esperanza de su hijo. La idea le abrazó la garganta. Intentó recomponer la carpeta con manos que temblaban, como si el simple acto de ordenar papeles pudiera reparar su error. En la mansión los ruidos parecieron más lejanos. Arturo salió con la carpeta apretada contra el pecho, consciente de que llevaba en sus manos una posibilidad y una culpa al mismo tiempo. No sabía aún que en la ciudad Camila había ido a una clínica comunitaria para solicitar ayuda y que en secreto había ofrecido su compatibilidad a Nicolás semanas atrás. Nadie en la casa imaginaba que la mujer que recogía migajas de lujo había tomado una decisión que rozaba lo heroico y lo trágico. Arturo, en su precipitación, comprendió con una claridad dolorosa que no todo puede resolverse con órdenes. Prometió reparar su error. En el hospital, la carpeta pesó más de lo que su papel permitía. Arturo mostró el documento a la médica de guardia con una mezcla de autoridad y súplica que raramente coincidían en él.
La doctora palideció al leer las páginas y pidió silencio, como si la palabra que iba a pronunciar exigiera cuidado. Confirmó que los resultados correspondían a análisis realizados en un laboratorio acreditado y que la compatibilidad era real. La noticia golpeó a Arturo con la precisión de un martillo. La única donante compatible había sido Camila. Pero la revelación guardaba otra arista. Camila ya había donado, no en la claridad de un acto reconocido, sino en el sigilo de procedimientos gestionados en clínicas que no dejaban rastro público. La explicación clínica fue fría y directa. Camila había ofrecido una parte de su hígado semanas antes, y la intervención, aunque inicialmente exitosa, había dejado secuelas que explicaban su aspecto consumido. La idea de que su desprecio hubiera sido dirigido a quien ya había sufrido por su hijo dejó a Arturo sin palabras suficientes para el remordimiento. Las enfermeras cruzaron miradas y la sala pareció encogerse. Arturo recordó la imagen de ella bajando la escalera con su bolso sin que nadie reparara en la carpeta que contenía la llave del proceso. La culpa no era ya una idea abstracta, era un peso tangible y punzante que lo obligó a recordar cada gesto duro que había dirigido hacia Camila. Hubo un segundo en que quiso retroceder el tiempo, otro en que deseó inventar una excusa médica para explicar su crueldad. Nada cambiaría el hecho de que, en el margen de esa verdad, una mujer había ofrecido su cuerpo para salvar a un niño que él consideraba suyo. La médica le explicó con delicadeza que la donación de órganos no garantizaba la ausencia de complicaciones. Cada cuerpo reacciona de manera distinta, especialmente cuando la donante carece de redes de atención adecuadas. Camila, por su condición económica, había preferido procedimientos discretos y asistencia limitada para no alarmar a su familia. La verdad, aunque cruel, fue clara. Camila había pagado un precio por salvar a Nicolás y su cuerpo lo reflejaba. Arturo sintió que la soberbia que lo había guiado durante años se desmoronaba. Afuera, la ciudad continuaba indiferente. Adentro, la realidad exigía una reparación que no sabía cómo ofrecer. La historia que hasta entonces parecía moverse entre clases y protocolos reveló su centro más incómodo, la deuda humana que no puede medirse en cheques ni en propinas. Arturo quedó frente a una encrucijada moral donde la única salida parecía ser una humildad que nunca antes había practicado. Arturo recorrió la ciudad con una determinación que ya no tenía el tono de la imposición, sino el del ruego. Las calles le resultaban desconocidas, los carteles parecían pertenecer a otra realidad. Preguntó en clínicas, visitó ONGs y habló con enfermeras que lo miraban con distancia y cierta incredulidad. Su prestigio no abría puertas que antes se abrían. La humanidad tenía procedimientos que la riqueza no borraba. Había aprendido a delegar, pero esta vez se involucró personalmente. Cada pista que le daban fue una brújula que lo acercaba a un punto borroso. Camila. Le dijeron que había pasado por una clínica comunitaria, que recibió atención por complicaciones y luego desapareció. Otros hablaban de una mujer que prefería el anonimato, que protegía su vida como quien esconde un tesoro frágil. Arturo recordó la carpeta entre sus manos y el momento en que la realidad se le impuso. La urgencia del hospital lo impulsaba, pero la culpa lo perseguía como sombra fría. En su interior, orgullo herido y remordimiento entorpecían su pensamiento. Pensó en las veces que había usado su poder para obtener lo que quería y en la incapacidad de ahora comprar el silencio de su conciencia. Finalmente una enfermera le dio una pista, una calle al sur, un edificio con fachada descascarada donde voluntarios acogían a personas sin recursos. Arturo fue hasta ahí, con la certeza de que su mundo tendría que derrumbarse para que otra verdad surgiera. Al llegar, la encontró sentada en un banco, mirando al cielo con ojos que ya no esperaban milagros. Camila parecía más delgada. Su piel tenía la pátina de quien perdió batallas íntimas. No hubo saludo, hubo un silencio que lo atravesó. Arturo intentó explicar y se dio cuenta de que las palabras sonaban débiles frente al sufrimiento ajeno. Ella habló sin mirar. No buscó reproches ni excusas. Sus frases eran cortas, hechas para proteger su deseo de calma.
Arturo ofreció ayuda material, promesas de atención y todo lo que su fortuna podía pagar. Camila rechazó la mayoría de las propuestas con la serenidad de quien ya decidió su camino. Solo quiso evitar el espectáculo de la caridad pública. Su dignidad, más que su cuerpo, le servía de refugio. La búsqueda terminó en un encuentro que no reparaba el pasado, pero abría la posibilidad de una reparación que respetara los límites de ella. Para Arturo fue un recordatorio de que la redención no se pide, se gana con acciones que respeten la libertad del otro. En el crepúsculo supieron que el tiempo sería escaso y que las decisiones venideras necesitarían más que dinero, requerirían empatía auténtica. Observó que bajo la enfermedad, Camila ya conservaba una voluntad firme que ninguna humillación había logrado romper. Arturo esperaba alivio o gratitud, encontró calma y una petición que lo atravesó. «Déjame en paz», dijo Camila sin aspavientos. Sus palabras no eran rencorosas, tenían la nitidez de quien eligió su forma de vivir los últimos días con dignidad. No quería convertirse en objeto de caridad ni protagonista de un espectáculo médico. Pedía autonomía. Esa solicitud golpeó la conciencia de Arturo. Había imaginado redimir cualquier daño con gestos ostentosos, clínicas privadas, tratamientos exclusivos, visibilidad pública. Frente a Camila entendió que la reparación no siempre pasa por la exhibición de recursos. Ella reclamaba la libertad de decidir cómo y con quién transitar sus días. La conversación avanzó entre silencios y concesiones. Arturo ofreció tratamientos, cuidadores, medicación que aliviara el dolor, una residencia digna y apoyo económico. Camila negó todo con serenidad. No se trataba de comodidad, era una elección ética. Había decidido que sus días fueran vividos con la menor intervención posible para preservar la memoria de su existencia fuera del espectáculo ajeno. Arturo escuchó sin imponer. Camila relató fragmentos, la operación en secreto, las noches de fiebre, la decisión de no alarmar a su madre para no cargarla con su dolor. Sus relatos no pedían héroes, trazaban un mapa íntimo. Cada palabra volvió a Arturo más pequeño y más consciente de su deuda. Al final, acordaron algo que no necesitó grandes palabras. Él respetaría su petición, pero organizaría cuidados discretos. Médicos que no se presentaran como benefactores, ayuda económica sin ostentación, seguridad que no invadiera su soledad. Camila aceptó porque exigía control sobre su tiempo, no caridad fingida. En los días siguientes Arturo puso en marcha una red de gestos que no aparecieran en titulares. Contrató médicos que trabajaran por turnos bajo nombres distintos. Envió pagos a cuentas que garantizaran medicinas y atención domiciliaria y organizó visitas discretas de enfermeras que respetaran la soledad de Camila. No buscaba reconocimiento, quería preservar su privacidad. En privado, revisaba listas de proveedores con manos temblorosas y marcaba horarios para que nadie se encontrara con él en lugares públicos. Cada gesto fue pensado para no vulnerar la libertad de Camila, para sostener su vida sin convertirla en noticia. A veces, al pagar las facturas o al corregir nombres en formularios, Arturo comprendía que la reparación no borraba el daño, solo mitigaba sus efectos. Y en la noche, cuando la ciudad dormía, la culpa y la gratitud se mezclaban en su pecho en una proporción difícil de medir. Su deseo era simple, que Camila viviera sus últimos días con dignidad, sin exhibiciones ni preguntas sobre su cuerpo. Arturo sintió que la vida le pedía un precio que no estaba acostumbrado a pagar, renunciar al espectáculo del control. En la quietud de su despacho, repasaba las imágenes que no salían de su mente, la carpeta en el armario, los ojos apagados de Camila, la fragilidad de Nicolás en la cuna. Aquella deuda moral no tenía cláusulas, exigía algo que las empresas jamás le habían enseñado: humildad. Los días se convirtieron en una tregua tensa entre la vigilancia discreta y el respeto a la voluntad ajena. Arturo asistía a informes médicos sin protagonismo, pedía resúmenes en voz baja y supervisaba pagos que no llevaran su firma visible. Cada gesto requería una disciplina nueva. Solía decepcionarse cuando notaba en sus manos la costumbre de ordenar todo. Había aprendido a negociar favores y a desplazar obstáculos, pero la mayor dificultad era aceptar límites impuestos por otro. En su interior, dos fuerzas chocaban: la urgencia de salvar a su hijo y la necesidad de honrar la petición de Camila.
No era una elección logística, era una batalla ética entre su antigua naturaleza dominante y una sensibilidad recién descubierta que lo hacía sentirse extraño. Recordó la voz de su propio padre, el legado de decisiones inapelables, y comprendió que por primera vez debía actuar sin convertir el dolor ajeno en su trofeo. Hubo noches en que la culpa lo despertaba. Caminaba por la mansión a paso lento, tocaba objetos que lo conectaban a certezas pasadas y notaba que la restitución no llegaba con cheques ni frases hechas. Decidió visitar a Nicolás más seguido, no para imponer su voluntad, sino para estar presente. Se sentaba junto a la cama y leía en voz baja, como si la rutina pudiera sostener la esperanza. Nicolás, con la resistencia de un niño que no entiende del todo, aferraba una mirada que le recordaba a Arturo lo esencial de su papel. Las relaciones a su alrededor se tensaron. Amigos ofrecían soluciones rápidas, médicos privados, laboratorios extranjeros, y él los escuchaba, pero volvía a la misma pregunta: ¿a qué precio? Cuando la posibilidad de nuevas pruebas sobre Camila surgía, pensó en su autonomía y en la promesa de respeto. Cada decisión era un desafío que le enseñaba a tolerar la incertidumbre sin dominarla. En el centro de su transformación hubo una revelación. La redención no era un acto público, sino la suma de gestos discretos que respetaran la dignidad del otro. Esa idea lo acompañó como brújula. Aunque la culpa lo visitara a menudo, la nueva postura le permitió poco a poco enfrentar la pérdida como responsabilidad compartida y no como una conquista personal. Tomó la decisión de honrar su deseo con discreción, apoyar sin fanfarrias, proteger su intimidad y sostener su elección hasta el último día. El tiempo pareció comprimirse en las semanas siguientes. Camila vivía con la serenidad de quien acepta lo inevitable pero exige respeto. Arturo, desde la distancia pactada, supervisaba los cuidados sin intervenir en lo íntimo. Había aprendido a medir su ayuda para que no fuera invasiva. Enviar medicamentos, coordinar visitas médicas discretas, pagar la renta de un pequeño apartamento donde Camila podía recibir a su madre cuando lo desease. Todas las acciones eran anónimas. La reparación debía ser invisible. En el pueblo donde ella se crió, la noticia de la donación corrió en susurros. Algunos vecinos la llamaban héroe a media voz. Otros hablaban con recelo de sacrificios que la vida exigía. Camila recibía las palabras con calma. No buscaba elogios. Prefería que las memorias fueran simples. Tardes junto a su hijo, manos que trabajaban para mantener la casa, noches de costura. Para ella la grandeza residía en lo cotidiano, no en los titulares. Nicolás, protegido por la operación que su vida necesitaba, despertó lentamente a una nueva normalidad. Su recuperación era paulatina y llena de silencios que Arturo aprendió a respetar. El niño no conocía aún todos los detalles, ofrecía sonrisas a enfermeras y al abrazo de su madre cuando la visitaba. Para Arturo, cada gesto de Nicolás era un recordatorio de la fragilidad y la esperanza entrelazadas. La partida de Camila, cuando llegó, fue íntima y sin cámaras. Arturo no estuvo presente en la habitación, lo acordaron así. Prefirió honrar su deseo de paz. Recibió la noticia con un dolor que no cabía en reconciliaciones materiales. Organizó, sin ruidos, un pequeño reconocimiento que no buscaba fama. Un instituto con su nombre destinado a apoyar donaciones anónimas y cuidados a donantes de bajos recursos. No hubo anuncios públicos. La entidad funcionó con discreción y fondo permanente. En la inauguración simbólica, Nicolás dejó una flor en un rincón sencillo. No dijo grandes palabras. Su gesto habló por él. La memoria de Camila quedó ligada a actos concretos que protegían a otros sin convertirlos en espectáculo. Arturo, mirando la flor entre sus manos, entendió que la deuda jamás se saldaría por completo, pero que la vida podía orientarse hacia la reparación continua. Aquella certeza lo acompañó desde entonces. Las riquezas sirven, pero la dignidad del otro exige respeto que ni todo el dinero compra. Pasaron meses en que Arturo trabajó en silencio, financió programas de apoyo médico, formó enfermeras comunitarias y creó protocolos para proteger la privacidad de donantes. No buscó reconocimiento, pretendió una justicia mínima. Su entorno aprendió a escuchar y actuar con discreción. En las noches, recordaba a Camila y comprendía que ser humano tiene un costo. Su propia vida también tenía una herida. Afectaba a terceros sin tubar y también añadía trabajo.